No puedo. Ahí está, ya vi. Ya lo estoy grabando. Sí. Ya. Doctores, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a tratar sobre la acidosis metabólica. Bueno, ayer hemos extendido bastante lo que es la interpretación del AGA, viendo la parte respiratoria, ¿no? Que es muy importante. Hoy vamos a ver la parte metabólica y tal vez extender algunos conceptos que ya se han dicho ayer. Bueno, para empezar, sabemos que los disturbios ácido-base son muy importantes para los médicos de emergencia. En esta noche vamos a tratar estos tópicos con respecto a la acidosis metabólica, ¿no? Eh, Estos disturbios ácido-base son tan importantes porque pueden conllevar a la muerte a un paciente de forma inmediata, ya que los estados de acidemia y alcalemia son, en ciertos valores, ya son incompatibles con la vida. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es definir, ¿no? ¿Qué es una acidosis metabólica? Entonces, la acidosis metabólica se define por la reducción del bicarbonato sérico. Esta puede deberse al aumento intrínseco de estos ácidos o de los ácidos o por fuentes endógenas y también, también se puede deber a la excreción disminuida o deteriorada de estos ácidos o a las pérdidas de las bases de bicarbonato. Eh, este trastorno es uno de los más importantes entre los 6 que hemos visto que se puede definir los trastornos o los disturbios ácido-base. Es importante porque conlleva, o aparte de ser un diagnóstico fundamental de disturbio metabólico, también va a representar ciertas patologías que pueden conllevar a una alta mortalidad, entre las cuales les vamos a ir definiendo. Bueno, sabemos todos que nosotros tenemos en el cuerpo muchos elementos que son ácidos y muchos elementos que son básicos. Estos elementos van a vivir en una neutralidad o en un equilibrio, como decir. Para esto están inmiscuidos en esta neutralidad tanto el sistema respiratorio como el sistema renal. Entonces, vamos a recordar que el principio, por ejemplo, en el sistema respiratorio es el metabolismo o el uso del CO2, ¿no? El CO2 es como metabolito o como elemento fundamental del sistema respiratorio, el cual es afectado o afecta a ¿no? Y es y primero hidratado, como podemos ver en el eritrocito, hidratado y gracias a la anhidrasa carbónica se convierte en ácido carbónico. Este ácido carbónico es deshidratado, donde pierde el ion hidrogenión y se convierte en bicarbonato más el ion hidrogenión. Este ion hidrogenión se une a la hemoglobina, que funciona como un tampón, y ahora sabemos que el tampón o el buffer son los elementos, son las sustancias que van a favorecer este equilibrio, entre las cuales podemos tener a las proteínas y a otros sistemas, como por ejemplo la hemoglobina, ¿no? En este caso, el hidrogenión se une a la albúmina, digo, a la hemoglobina, y esta se oxida uniéndose al oxígeno y sale, ¿no? Para el plasma. Y sale a la célula y es eliminado, ¿no? De la misma forma, en el sistema renal también podemos ver que gracias a la reabsorción del bicarbonato y a su vez a la excreción de los hidrogeniones es que también el sistema renal va a favorecer o va a ayudar a la neutralidad y a superar cualquier disturbio ácido-base que se pueda tener. Eh, mm, Gracias a que en todo su contorno o en el sistema, en el túbulo contorneado proximal, distal, en el túbulo colector, tiene células que tienen bombas, ¿no? Existen las bombas bicarbonato sodio, las bombas bicarbonato cloro, sodio, potasio, ATPasa, que todos funcionan por sodio, potasio, ATPasa, y los cuales van a favorecer justamente esto, ¿no? La reabsorción del bicarbonato para mantener el medio alcalino y la excreción del ion hidrogenión para disminuir la acidez de la sangre. Entonces, gracias a esto, nosotros ya sabemos y hemos visto justamente este gráfico creado por
bueno, creado ya hace mucho tiempo, en el cual podemos ver los tipos de trastornos que se pueden ver en los estudios ácidos base, empezando con, ¿no?, una alcalemia o una acidemia, ¿no? Nuestro medio está en alcalemia o acidemia. Y a partir de esto, ver si esta alcalemia o acidemia se debe a un trastorno primario que podría ser metabólico o respiratorio, en los trastornos respiratorios podrían ser agudos o crónicos. Estos, a su vez, podrían conllevar a una respuesta secundaria, a un trastorno que se puede deber o que se puede venir porque el cuerpo trata de compensar. Entonces, cuando tenemos un trastorno que sea metabólico, ya es el sistema respiratorio el que trata de compensarlo. Entonces, es bueno recalcar que la acidosis metabólica es uno de los trastornos que se desarrolla más fácilmente. Pueden tener un periodo de horas o días en los cuales se instala. Es un trastorno que también va a conllevar a una respuesta respiratoria inmediata. En cambio, por ejemplo, los trastornos respiratorios demoran más tiempo, demoran de días a semanas en poder ser corregidos. Y bueno, también conllevan a la mayor cronicidad, ¿no? Pero también hay pacientes, como por ejemplo los enfermos renales crónicos, que pueden tener trastornos metabólicos crónicos, ¿no? Que no significa que no existan, ¿no? Entonces, para nosotros poder desarrollar el tema, vamos a ver, vamos a clasificar, ¿no? Y una gran forma de clasificar los trastornos ácido-base, o bueno, los trastornos en la acidosis metabólica, es hallar el anion gap, que le vamos a ir explicando en qué trata. Más o menos con esta diapositiva quería que recordemos, ¿no?, algunos de las principales etiologías que pueden causar una acidosis metabólica. Y también recordar, ¿no?, que también tenemos bastantes mnemotecnias para que nosotros no podamos olvidar estos trastornos. Como por ejemplo la Mutilies, que es bastante Rosen lo recalca, y justo encontré otra literatura que tenía el Goldmark, que también admitía cada uno de estos posibles diagnósticos. Otra forma de poder categorizarlos, aparte a partir que, claro, es el anion gap el que los va a categorizar en dos grandes grupos, también tenemos que ver en las acidosis metabólicas, anion gap elevado, tenemos que ver los tipos de ácidos que se pueden formar, los cetoácidos, los ácidos lácticos, y también la falla renal y algunas toxinas que se pueden ver inmiscuidas, y también la rhabdomiólisis, ¿no?, que también es una causa de acidosis metabólica. Y las acidosis metabólicas anion gap normal se pueden dividir en dos grandes grupos, ¿no? Las gastrointestinales o las por causas gastrointestinales y por alteraciones renales, que ya lo vamos a ver. Entonces, las acidosis metabólicas anion gap elevado se pueden deber a o se agrupan en tres grandes grupos. Las acidosis por lesión renal, en las cuales tenemos a la lesión renal aguda, la cual vamos a nosotros ver que ahí va a haber un gran balance positivo de hidrogeniones. También están las acidosis por acumulación de ácidos orgánicos. Acá tenemos a todas las cetoacidosis, la diabética, alcohólica, y la por inanición, y la acidosis láctica, que la vamos a tratar más adelante. Las acidosis por toxinas, todos los tipos de tóxicos que pueden causar acidosis. Entonces, en la falla renal aguda, como les mencionaba, bueno, sabemos que es un tema grande, voy a recalcar solamente en cada punto cuáles son los mecanismos que pueden causar la acidosis metabólica para no hacerlo extenso. En la falla renal aguda hay un balance positivo de los hidrogeniones justamente porque hay una tasa de filtración glomerular disminuida o porque hay lesión endotelial de las células renales que van a hacer justamente la reabsorción de bicarbonato y la excreción de hidrogeniones. También hay aumento de fosfatos y sulfatos. Justamente estos elementos son los que van a hacer tampones a nivel renal también, a su vez, como lo mencionábamos, de la hemoglobina. Entonces, la disminución de la excreción de amonio, que también es un tampón que está a nivel renal y que ayuda para poder excretar los hidrogeniones, hace que también este balance sea positivo. También esta disminución del amonio asociado a la hipercalemia también va a favorecer la acidosis metabólica. La disminución de la reabsorción de bicarbonato justamente por la insuficiencia renal que les mencionaba.
bueno, ahí también va a haber una alteración de la excreción de fosfato y un aumento de la producción de aniones. En algunos pacientes desnutridos también se va a ver aumento del catabolismo de los fosfatos y sulfatos. Y en pacientes que presenten hipoaldosteronismo, más en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica, también se va a ver la acidosis metabólica. También está la acidosis láctica. Acá arriba podemos ver la reacción que se da. Sabemos que la acidosis láctica es una vía alterna al ciclo de Krebs que normalmente utiliza el cuerpo para poder hacer energía. Entonces, todo es a partir del piruvato. El piruvato se asocia a la, eh, al lactato deshidrogenasa y más los aniones, y catalizado por la enzima forma lactato. Entonces, esta reacción de acidosis láctica va a tener dos tipos, ¿no? La tipo A, que es que va a resultar de la hipoxia tisular generalizada regional, y que justamente esta definición hace que nosotros podamos asociarla a muchas patologías, ¿no? Como por ejemplo el shock, sepsis, etc. La acidosis tipo B, la acidosis láctica tipo B, es de otro tipo. Está asociada a anormalidades bioquímicas y a enfermedades sistémicas o a toxinas. Por ejemplo, acá podemos recalcar algunas enfermedades de depósito, ¿no? Entonces, la acidosis láctica se puede dar en muchos casos. Claro, puede ser patológica en las cosas que les mencionaba. También se puede dar cuando hay administración endovenosa de glucosa, infusión de epinefrina, cuando hay una alcalosis metabólica o respiratoria en respuesta a estas, ¿no? Y bueno, ¿no? Como les mencionaba, se va a deber la acidosis láctica al aumento de la deshidrogenasa, eh, deshidrogenasa láctica y el NAT más, o el NAT positivo, con un anión más, debido a condiciones justamente de hipoxia, ¿no? Entonces, algo que nos va a ayudar, justo que lo mencionábamos el día de ayer, es la relación entre la variación del anión gap sobre la variación del bicarbonato, la cual normalmente tiene que ser, o sea, cada vez que se aumente o disminuya el anión gap, tiene que haber también, tiene que ser proporcional la disminución o el aumento del bicarbonato. Entonces, cuando este es 1.6, o bueno, mayor de 1.6 exactamente, podemos nosotros pensar en una acidosis láctica. Algunos exámenes auxiliares que podrían estar alterados y nos podrían ayudar o enfocar que estamos delante de una acidosis láctica es una hiperuricemia, hiperfosfatemia, leucocitosis, y también se puede ver un potasio normal. Bueno, obviamente el tratamiento va a ser eliminar la causa subyacente. Acá podemos ver un cuadro que enumera muchas de las causas de la acidosis láctica. Su principal representante de la acidosis láctica del tipo A, como les mencionaba, es el shock. El shock en sus diferentes tipos, el shock séptico, el shock hipovolémico, cardiogénico, la hipotensión porque hace hipoxia en el cuerpo, la hemorragia, porque hay también pérdidas de elementos formes y estos llevan a la hipoxia. La hipoxia tisular severa, la hipoperfusión regional, la anemia severa, que también conlleva hipoxia, el asma severo y el envenenamiento por monóxido de carbono. La acidosis láctica tipo B, la que está asociada a otros tipos, no a hipoxia, sino asociada a otro tipo de trastornos, se puede ver en pacientes con enfermedades hepáticas, pero justamente se debe a la disminución de algunas formas eh, o productos que son necesarios o en sí el catabolismo de la glucosa. Por eso se va a alteración en algunos metabólicos. O que aumentan que hacen que aumente en el cuerpo las citoquinas. También una causa importante de acidosis láctica son drogas y toxinas, la metformina, el etanol, el metanol, el
etinilglicol, el propilenglicol, los salicilatos, el envenenamiento por cianuros, las catecolaminas, la cocaína y antirretrovirales. Todos estos, en su mayoría, van a asociarse a acidosis láctica, en algunos casos porque la mayoría de estos tienen alteraciones a nivel central. Entonces, estas alteraciones a nivel central van a conllevar a, a alteraciones enzimáticas y también a hipoxemia. Bueno, otro de los grandes representantes o el que mencionábamos en la acidosis metabólica NEONGAP alto es la cetocidosis diabética, ¿no? Que claro, es un tema aparte, es un tema que ya lo hemos visto. Entonces, las causas, la deficiencia de insulina, el exceso y el exceso de glucagón, relativo de glucagón. Entonces, ¿cómo podemos reconocerla? Cuando hay glucosa elevada, cetonas en la sangre y orina y acidosis metabólica con NEONGAP alto. Ahora, ¿por qué? Justamente estos ácidos o estos elementos que van a estar en mayor producción por esta insuficiencia de insulina son las cetonas, ¿no? Estos tipos de cetonas. Y estos tres tipos de cetonas van a conllevar al aumento de la acidez de la sangre y con eso a la acidosis metabólica anaeróbica elevada. Y justamente, ¿no? A veces, bueno, acá hacían un comentario, ¿no? Alguna vez nos preguntaron si cuando nosotros hallamos el anion gap, sabemos que tenemos que corregir el sodio por la hiperglicemia. Entonces mencionaban, sí, también tendríamos que en estos casos corregir que también no usar el sodio medido, sino el sodio corregido por la hiperglicemia, que podía estar dándose una cetoacidosis diabética. Y justo en la literatura que revisé, indicaban que no, que si nosotros, digamos, quisiéramos hallar un anion gap totalmente corregido por la hiperglicemia, tendríamos que también corregir las proporciones del potasio, del bicarbonato y del cloro. Y esto no tenemos la proporción exacta. Sabemos que la proporción para una corrección del sodio es disminuye 1.6 por cada 100 de glucosa que aumente, ¿no? Pero las proporciones de los otros elementos no las tenemos. Entonces, cuando nosotros tenemos una cetoacidosis, no es necesario corregir el sodio, digamos, para hacer una corrección o para hallar el anion gap. Pero obviamente sí es necesario corregir el sodio, corregir el trastorno electrolítico, si podría tenerlo, ¿no? Ya. Por intoxicaciones. Bueno, como también les mencionaba, no, las intoxicaciones, o bueno, estas sustancias tóxicas también pueden causar acidosis metabólica. Entonces, una de estas causas o por qué causan acidosis metabólica es la hiperosmolaridad. Estas sustancias, como ustedes pueden ver en el cuadrito, tienen la osmolaridad muy elevada. Entonces, al estar digamos, en mayor proporción en el cuerpo, hacen que haya hiperosmolaridad en el cuerpo. Esta hiperosmolaridad va a conllevar a alteraciones en la excreción, tanto en la excreción renal de estos hidrogeniones y conlleva hacia la acidosis metabólica. Entonces, para esto, y justamente para tener un diagnóstico diferencial de las acidosis por intoxicaciones, es muy importante el cálculo del anion gap osmolar, que ya justo lo mencionábamos el día de ayer, que es la diferencia entre, entre lo medido y lo calculado, ¿no? Entonces, gracias a esto nosotros podemos determinar. Ahora, también la mayoría de estos elementos van a formar ácidos, o sea, sus metabolitos tóxicos van a ser los ácidos, como por ejemplo acá podemos ver en la figura el etanol, ¿no? Donde el etanol va a ingresar al cuerpo, se va a convertir en acetilaldehído, ese acetilaldehído se va a convertir en acetato. Entonces, estos ácidos van a conllevar también a la acidosis metabólica. Entonces, el metanol, me estaba confundiendo. El metanol es su metabolito tóxico, como les mencionábamos, es el ácido formaldehído y que se va a convertir en el ácido fórmico. Este es el que su concentración es el que va a conllevar acidosis metabólica. Entonces, y que normalmente va a tener un anion gap elevado.
Sus manifestaciones, como ya sabemos, o como ya podríamos nosotros en emergencia, ¿no? Darnos una pista, es aquellos pacientes que tengan alguna discapacidad visual, una brecha aniónica alta y asociada a una acidosis metabólica, ¿no? El etilenglicol es un alcohol incoloro, su ácido, o bueno, su metabolito tóxico es el ácido glicólico y es el que va a conllevar a un anion gap elevado. Y el ácido oxálico, este ácido glicólico también se asocia al ácido oxálico, el cual va a desarrollar una falla renal aguda, disfunción cardíaca y neurológica y pulmonar. También el propilenglicol, que normalmente lo vamos a encontrar como diluyente de muchos medicamentos que usamos de forma endovenosa, como la fenitoína, el diazepam, el lorazepam, el fenobarbital, la nitroglicerina, la hidralacina, los cuales van a ser usados por nosotros frecuentemente. Entonces, este tóxico o esta sustancia tóxica va a causar en el paciente una acidosis metabólica anion gap elevado, asociada o porque va a acumular ácido láctico, tanto tipo L y tipo D. Me olvidaba mencionarle, no creo que más tarde vamos. Intoxicación es la que está causando. La intoxicación por salicilatos también es importante recordar. Muchos de nosotros hemos indicado aspirina y muchos de nuestros pacientes cardíacos usan aspirina mucho tiempo. Entonces, los salicilatos eh, van a causar la intoxicación. Van a causar la intoxicación en las personas y lo que primero se va a manifestar en los pacientes va a ser una alcalosis respiratoria, porque va a haber una alteración en el centro de la respiración y luego esta se va a convertir en una acidosis metabólica. Y la acidosis metabólica se va a causar o va a causar, va a ser causada porque no va a haber va a haber una alteración de la fosforilación oxidativa en todo el cuerpo y esto va a conllevar a una disminución de la producción de ATP. Entonces, ¿qué va a causar? Un aumento de los ácidos lácticos en el cuerpo. Por eso va a llevar a una acidosis metabólica. Bueno, cuando nosotros tenemos la acidosis metabólica, como lo vimos, se divide en dos grandes grupos, ¿no? Las acidosis metabólicas anion gap alto, que ya lo hemos visto, más o menos se divide en estos tres grupos y podemos pensar en estos desórdenes, y el otro gran grupo son las acidosis metabólicas hiperclorémicas o anion gap normal. Entonces, y estas a su vez se van a dividir en dos grandes causas. Las causas renales, donde está como su principal representante la acidosis tubular renal, y en las causas o las pérdidas gastrointestinales. La acidosis tubular renal es un tema ya bastante de la especialidad de nefrología, ¿no? De todas maneras, es necesario que nosotros podamos tener herramientas para poder pensar en su posible diagnóstico. La acidosis tubular renal se caracteriza por la incapacidad de excretar eh, hidrogeniones o hidrogeniones en la orina. Entonces, normalmente nosotros vamos a tener un anion gap normal porque va a disminuir, al no poder excretar hidrogeniones, tampoco no podemos reabsorber bicarbonato. Entonces va a haber una disminución del bicarbonato en el cuerpo y va a haber un aumento de cloro. Por eso se llama acidosis metabólica hiperclorémica. Existen 4 tipos de acidosis tubular renal. Entonces, bueno, los tipos ya cada uno tiene sus cosas, sus patologías o sus causas principales, ¿no? Sus trastornos a nivel de cada una de las estructuras del sistema renal. Pero es importante tener en cuenta algunos factores que nos van a poder ayudar a poder categorizar o poder determinar qué tipo de acidosis tubular podemos tener, entre los cuales está el pH de la orina, que sí nos da en nuestro examen de orina.
lo tenemos. La brecha aniónica de la orina, que sí, digamos, no sé, bueno, conversábamos que en nuestro departamento no tenemos a la capacidad, pero sí existen las tiras. Entonces podríamos tal vez de alguna manera poder hallarlos. Y luego la brecha osmolar en la orina. Son tres exámenes auxiliares o apoyo al diagnóstico que nos pueden ayudar a determinar a cuál de estas acidosis tubular renales estamos refiriéndonos. Es importante recalcar que también la acidosis metabólica hiperclorémica o anión GAP normal se puede deber a cuando nosotros brindamos la terapia con la solución salina, ¿no? Y esta es mucha, no nos sobreexcedemos. Esta es conocida como la acidosis dilucional. Entonces, cuando nosotros también tenemos una acidosis eh, metabólica, aparte de nosotros poder hallar el anión GAP, y este puede ser normal, tenemos que también tener en cuenta que esta normalidad se puede deber a la acidosis dilucional. Entonces, y por otro lado está la acidosis metabólica hiperclorémica no renal, la gastrointestinal, que su mayor representante es las pérdidas gastrointestinales, como la diarrea. De todas maneras, hay otras causas, ¿no? Como por ejemplo los laxantes, como por ejemplo las fístulas o uretrosimoideas, bueno, que unen el sistema renal con el sistema gastrointestinal, ¿no? Y bueno, las intestinales también, que aparte de las diarreas podrían ser fístulas o también adenomas vellosos. Entonces, bueno, sabemos que la diarrea va a causar una gran pérdida de fluidos, ¿no? Tanto de electrolitos, de bicarbonato y de agua, ¿no? Y entre los electrolitos el potasio, ¿no? Entonces, de acuerdo a las determinaciones en estos, o bueno, a la diarrea que se puede caracterizar, nosotros vamos a ver los diversos trastornos, ¿no? Que se podrían eh, presentar en estos pacientes. Pero bueno, algo que hay que recordar es que la acidosis metabólica sí se puede presentar en pacientes con diarrea, pacientes que están bien deshidratados, pero normalmente este anión GAP que presenta va a ser normal. Entonces, para poder dilucidar nuestros diagnósticos diferenciales. Entonces, en la clínica que nosotros podemos presentar en los pacientes con acidosis metabólica, tenemos que recalcar los efectos cardiovasculares que van a presentar. Entonces, los pacientes cuando tienen un pH menos de 7.2 van a aumentar la frecuencia cardíaca y la contractibilidad cardíaca, ¿no? Pero si este pH baja a menos de 7.1, va a disminuir la contractibilidad cardíaca. Como habíamos mencionado alguna vez, ¿no? Cuando el paciente está en una acidosis metabólica severa, profunda, no va a haber respuesta a las catecolaminas, tanto endógenas como exógenas. No va a haber una respuesta adecuada, ¿no? También va a haber una disminución de la perfusión del flujo sanguíneo que se le brinda al riñón y al hígado, ¿no? También va a haber un umbral menor para que se inicie una fibrilación. También va a haber una vasodilatación periférica e hipotensión. Estos son algunos de los efectos más importantes, ¿no? Creo que la acidosis metabólica, aparte de ser un disturbio ácido-base, algo que nos va a orientar, también va a conllevar al deterioro hemodinámico del paciente, que es algo que nosotros debemos cuidar en nuestros pacientes y debemos evitar, ¿no? No podemos mantener un paciente con acidosis metabólica muchas horas, debemos corregirlo. Algunos trastornos neurológicos, las alteraciones mentales, disminución de flujo cerebral, disminución de la tasa metabólica cerebral, respiratorios. Obviamente, ¿no? La respuesta a la acidosis metabólica va a ser un incremento en la ventilación, la ventilación minuto, ¿no? Entonces, el paciente debe estar taquipneico, por eso la compensación va a ser una alcalosis respiratoria, ¿no? Va a haber disnea, va a haber disminución de la contractibilidad diafragmática. Inhibición del metabolismo anaerobio, va a haber un gran catabolismo de las proteínas, va a haber una tasa metabólica incrementada, va a haber alteración de la fagocitosis en el cuerpo. El paciente con acidosis metabólica va a estar más propenso a infecciones. La disminución de la producción de ATP, va a haber alteraciones en el crecimiento o en el crecimiento esquelético óseo y doloroso.
Entonces, este es un algoritmo que nos puede ayudar para poder enfocar al paciente, ¿no? Cómo vamos a pensar. Pero más o menos es lo que ya les había mencionado anteriormente, ¿no? Eh, Nosotros tenemos un paciente, tenemos un caso. Eh, Siempre, siempre, siempre es la clínica, como lo mencionábamos. El AGA, todo lo que hemos mencionado son ayudas al diagnóstico. Entonces, todo lo que nosotros debemos enfocarnos de manera inicial es a poder, mm, poder recabar una buena historia clínica, porque si nosotros no sospechamos en algo, nunca lo vamos a pensar y nunca lo vamos a pedir. Entonces, si no sospechamos en alguna causa que puede estar causando este trastorno en el paciente, entonces nosotros debemos, nosotros debemos hacer una buena historia clínica. Porque, por ejemplo, nos puede pasar como alguna vez pasó, ¿no? Pacientes, y que puede pasar, ¿no? Pacientes con hipotensión que están recibiendo inotrópicos, pero que esto está causado por una cetoacidosis diabética. O pacientes que se están siendo corregidos con una cetoacidosis diabética cuando en realidad tienen una intoxicación por un alcohol. Entonces, estas cosas siempre debemos sospechar, ¿no? A veces es difícil, a veces hay pacientes que llegan sin nada, pero es necesario que nosotros podamos tener mayor ampliación de estas historias, ¿no? De alguna manera. Entonces, tenemos ante una acidosis primaria, o nosotros vemos que un paciente tiene un pH bajo y asociado a un bicarbonato bajo, entonces es una acidosis metabólica como trastorno primario. Usamos la fórmula de Winter, que ya la sabemos, que hallando así el PCO2 esperado. Entonces, con esto determinamos si existe o no existe un disturbio respiratorio. Si nosotros encontramos un PCO2 muy elevado, estaríamos asociándolo a una acidosis respiratoria como un trastorno secundario. Y si este es muy bajo, un PCO2 muy bajo a lo esperado, sería una alcalosis respiratoria asociada. Ya. Si digamos no tenemos ningún disturbio, nosotros tenemos una acidosis metabólica pura. Entonces, a partir de esto, hallamos el anion gap. Si el anion gap está aumentado, sabemos que el valor normal, bueno, la literatura dice que el valor normal es 10. Algunos más o menos 10 más menos 2, de 8 a 12, y algunas literaturas marcan hasta 14, que podría ser el anion gap normal. Entonces, el anion gap, si este está aumentado, entonces nosotros tendríamos que ir para los trastornos que habíamos mencionado, ¿no? La acumulación de ácidos, la cetoacidosis diabética o intoxicaciones alcohólicas, etc. Entonces, para eso nos ayudamos con el delta gap, que justo lo habíamos mencionado, que era que era la relación del anion gap sobre el bicarbonato. Este debe ser de 1 a 2. Si esta es normal, va en estos rangos, nos enfrentamos a una acidosis metabólica anion gap pura. Si digamos, está fuera de estos rangos, nosotros vamos a determinar, ¿no? O podríamos pensar primero en un trastorno mixto, ¿no? Por ahí conversábamos y veíamos que también podríamos denominarlo un tercer trastorno, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve el Delta Gap? Sirve para no necesariamente, digamos, enredarnos más con un tercer diagnóstico, sino más bien para poder determinar si dentro de esta acidosis metabólica que se está viendo en el AGA, nosotros podemos encontrar algún trastorno de compensación o algún mayor trastorno que puede ser respuesta a una patología específica, ¿no? Entonces, este delta gap, si este delta gap es menor de 1, entonces nosotros vamos a ver, vamos a pensar en una acidosis metabólica no gap concurrente. Por ejemplo, en este caso podríamos catalogar a la sepsis, que era una acidosis metabólica inicial, pero lo hidratamos y está sobrehidratada, entonces ya presenta una acidosis metabólica no gap. Y si digamos este delta gap es menor de 2, mayor de 2 está mala condición. Entonces, el trastorno que estaría asociado sería una alcalosis metabólica. Entonces, esta alcalosis metabólica indicaría que el trastorno está siendo compensado, ¿no? Pero es bueno determinar esto porque se podría asociar, por ejemplo, a alcalosis metabólica, podría asociarse a náuseas o a vómitos que el paciente también ha estado presentando, y de esta manera nos podría orientar nuestro manejo. Nos vamos por el otro lado. Tenemos una acidosis metabólica no GAP o GAP normal. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una acidosis renal
podemos tener una acidosis por alteraciones renales o por causas gastrointestinales que ya las mencionamos. Ahora, algo que me pareció bastante interesante y les quería compartir era la última revisión de disturbios ácido-base de la Emergency Medicine Practice, que tiene enfoques. Ahora, es prácticamente lo que nosotros sabemos, pero lo determina así por enfoques para podernos orientar en cada caso que nosotros tengamos de pacientes, cómo nosotros podemos utilizar las herramientas que ya conocemos, como por ejemplo la NION-GAP, el exceso de bases, que también tal vez no lo recordamos bastante, o muchos de nosotros no lo usamos, ¿no? Pero hay otras corrientes, como decir que el exceso de base para ellos es lo fundamental. Entonces, también el enfoque o el delta gap, que también es necesario poderlo recordar, ¿no? Entonces, me pareció interesante poderles presentar esto, y claro, ¿no? Todos los enfoques no van a ser usados para la acidosis metabólica como tal, pero la mayoría de estos están enfocados en este trastorno, porque es el trastorno más frecuente. Por ejemplo, el enfoque descriptivo, el primero que tienen ahí, se enfoca en los trastornos respiratorios. En cambio, el enfoque Anion-Gap, el cual se basa en la neutralidad eléctrica, entonces, obviamente, no el Anion-Gap, es lo que ya sabemos. El Anion-Gap es la diferencia entre todos los positivos menos los negativos, ¿no? Y estos deben estar en un equilibrio perfecto. Entonces, ¿qué significa? Que la neon gap va a representar ese pequeño porcentaje de esos elementos básicos que van o bueno, de esos iones que no son medibles, que van a hacer la compensación o van a llevar a la neutralidad. Eso es lo que significa la neon gap. Y utilizan esto para justamente dividir en dos grandes grupos la citosis metabólica, ¿no? El enfoque delta gap, como ya lo habíamos mencionado, que sería la brecha aniónica, o que está referido a la brecha aniónica, es el enfoque que también se va a acoplar o se va a conllevar con el anión gap para poder determinar en qué caso vamos a estar, o si existe un tercer disturbio, o como les mencionaba, ¿no? Que este tercer disturbio es la compensación del trastorno secundario que se está presentando, ¿no? O incluso respuesta al trastorno primario, ¿no? Luego tenemos al enfoque Copenhague, que está asociado al exceso de base, el cual es uno de los, digamos, es un enfoque que va a primar para poder determinar si hay o no hay exceso de base. Entonces, sabemos que el exceso de base, lo normal es de -3 a +3. Si, digamos, esto va a escapar de estos rangos, vamos a poder definir si este trastorno es metabólico o respiratorio. Y el enfoque colectivo de neutralidad, que ya usa varios otros elementos para sumarlos y restarlos, que es parecido al anion gap, pero utiliza más elementos que están en la sangre, por ejemplo, el lactato. Nosotros sabemos que el anion gap no utiliza el lactato, o sea, no suma el lactato, solamente lo ponemos ahí. Entonces, a veces hay pacientes que pueden tener un anion gap incluso negativo, porque justamente el lactato o la acidosis láctica va a hacer que aumente el cloro en la sangre. Entonces, al tener bastante cloro en la sangre, este anión podría salir negativo. Entonces, justamente este enfoque cualitativo es muy interesante para nosotros poder ver algunos trastornos que tengan lactato elevado, ¿no? Por ejemplo, las intoxicaciones. Entonces, para poder un poco ver con un ejercicio práctico estos enfoques, bueno, les invito de todas maneras a leer este último artículo, porque ahí están más ejemplos, ¿no? Estoy trayendo solo uno de ellos, y para que nosotros podamos ampliar más nuestra forma de poder ver el AGA, ¿no? Entonces, son los valores resultados de una paciente mujer de 38 años que tiene antecedentes de cáncer de cuello uterino. Ella está recibiendo quimioterapia y es enviada a emergencia porque presenta debilidad generalizada, hipotensión. Sus exámenes es lo único que presenta la paciente. Además, también, aparte de su antecedente de cáncer de cuello uterino, ella presenta una fístula rectovaginal.
que se ha venido después de la reparación quirúrgica que ha presentado. Esta cirugía ha sido hace 5 semanas. Y tras esta cirugía se le ha dejado en NPO, obviamente, y está recibiendo terapia parenteral total, a través de un catéter venoso central. Ya. Entonces, tiene estos exámenes que podemos ver ahí. Su creatinina, como pueden ver, está en 3.2, la creatinina previa estaba en 1.1. Entonces, ¿cómo nosotros usamos estos enfoques del anion gap y enfoques del delta gap? Entonces, lo que primero vamos a hacer es ver, ¿no? Primero es el pH. El pH está 7.34. Nosotros sabemos que el pH normal es de 7. Algunos dicen 35, otros dicen 36, a 7.44. Este pH estaría en el rango de acidosis, ¿no? O acidemia, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esta acidemia? Entonces vemos el PCO2 y el bicarbonato. El bicarbonato está en 22 y el PCO2 está en 39. Entonces, en este caso, por ejemplo, el bicarbonato está relativamente normal y el PCO2 no está elevado como para que se explique por una citosis metabólica. Y el exceso de bases está en rangos. Entonces, ¿ustedes qué creen? Entonces, como nosotros tenemos un PCO2 normal, o bueno, normal, ¿no? De 35 a 45 es lo normal. Entonces vamos a guiarnos por el bicarbonato. Entonces, a este bicarbonato le vamos a hacer le vamos a aplicar la fórmula de Winter para poder hallar el PCO2 esperado. Si digamos nos estaríamos afrontando a un trastorno metabólico, el PCO2 esperado aproximado estaría entre 39 y 43. Entonces el PCO2 está en estos rangos. Entonces no habría un trastorno secundario. Luego de esto nosotros tenemos que hallar la brecha aniónica. Entonces nosotros sumamos, bueno, sabemos que no, cuando el potasio no, este, que el potasio muchas veces no se, ya, que el potasio muchas veces no se considera porque es muy pequeño su valor a nivel extracelular a comparación del sodio. Entonces, sodio menos cloro más bicarbonato. Entonces, más o menos el anion gap nos saldría en 19. Entonces, hay un anion gap elevado. Entonces, estamos ante una acidosis metabólica, anion gap elevado. Luego de esto, nosotros hallamos el delta del gap. Entonces, dividimos, ¿no? La resta del anion gap, que sería 19 menos 12, que sería, bueno, que acá lo conllevan como lo normal, sobre el bicarbonato normal, que acá lo consideran como 25, ¿no? Normalmente consideramos como 24. 24 menos 23. Entonces, esta relación sería 3.5, o sea, una relación alta. ¿Qué está indicando esta relación alta como lo vimos en el cuadro anterior? Que hay una alcalosis metabólica. Entonces, nosotros podemos entender en este caso que el paciente tiene una acidosis metabólica, un GAP elevado, sin trastorno secundario, pero con un trastorno adicional, que sería una alcalosis metabólica. Entonces, esta alcalosis metabólica estaría compensando el trastorno. Ahora, pongámonos a pensar en la paciente, que es lo primero, ¿no? Antes de estar leyendo refiriendo el LAGA, ¿no? La paciente es una paciente que tiene nutrición parenteral. Y justo refiere el caso que entre lo último que dijo, ella indica que no estaba usando la hidratación con cloruro de sodio por el NPT porque tenía miedo de usar la vía central. Entonces vemos una paciente que está deshidratada, ¿no? Una paciente que está deshidratada, una paciente que tiene una fístula. Entonces, acá podemos entender que la paciente, por todos los mecanismos que tiene, incluso por una lesión renal aguda,
porque la creatinina le ha subido de 3.2 a 1, o de 1.1 a 3.2, podría estar desarrollando una acidosis metabólica. Pero esta se está queriendo compensar con una alcalosis metabólica. Por eso el pH no está tan acidótico, sino ya está tendiendo a la normalidad en 7.34. Entonces, me pareció bastante interesante ver estos enfoques, porque no solo este caso, hay casos un poquito más complejos, en las cuales mezclan, ¿no?, varios trastornos y hacen trastornos mixtos, y que sería importante poder determinarlos para poder tratar bien a un paciente. Para finalizar, quería traerles algunos artículos de lo que es algunas cosas sobre lo que es el tratamiento para la acidosis metabólica. Sabemos nosotros que la acidosis metabólica, como mencioné anteriormente, se debe corregir de acuerdo a la causa que está provocando esta acidosis metabólica. Entonces ahí van, bueno, hidratación, el bicarbonato, la hidratación, los antibióticos, dependiendo de cuál es la causa. Entonces, la acidosis metabólica, muchas veces nosotros hemos visto, ¿no?, en el hospital, que usan bicarbonato de sodio para poder corregirla. Se ha determinado, y esto sigue siendo controversial, pero hay varios estudios que no favorecen su uso continuo en las áreas de emergencia, porque no va a apoyar, sino va a conllevar a mayor alteración al paciente. Puede conllevarlo a una acidosis metabólica más severa, hemorragias intracraneales. Entonces, las indicaciones para el uso de bicarbonato de sodio son específicas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros comentábamos las acidosis metabólicas, especialmente la acidosis láctica, va a conllevar a alteraciones hemodinámicas, y el bicarbonato de sodio no va a corregir esta, sino más bien va a conllevar a mayor lactacidemia, va a llevar al desplazamiento de la curva de la hemoglobina por la acidosis, a disminución de las concentraciones de calcio iónico, y la acidosis metabólica, que va a empeorar, va a llevar a mayor disfunción miocárdica, a arritmias, que lo mencionábamos, y a mayor mortalidad. Solamente resaltaban este estudio, ¿no? Este estudio, que es un estudio que se hizo en pacientes de UCI, en 389 pacientes, es un ensayo multicéntrico randomizado controlado, que determinó que no había beneficios en pacientes, en los pacientes que tenían acidemia severa, pero sí se resaltó que solamente hubo beneficio en la disminución de la mortalidad a los 28 días en los pacientes, en el pequeño grupo de pacientes que tenían lesión renal aguda. O sea, fue el único, digamos, la única condición en la cual se había mostrado beneficio el uso de bicarbonato de sodio. Justamente mencionábamos, bueno, no sé qué opinarán nuestros maestros, los doctores, pero justo algunos preguntábamos, ¿no? Porque ninguna guía indica de forma así, digamos, respetable, con un estudio respetable, que se debe usar bicarbonato de sodio. Pero le indicaban que a veces la acidosis metabólica severa, profunda, y que, digamos, con alteraciones electrocardiográficas así, sí se beneficiaba de esta, porque justamente esa acidosis metabólica profunda sí es una de las H, ¿no?, de causas de paro cardiorrespiratorio, y por eso usaban bicarbonato de sodio. Pero justo este estudio indica que estos pacientes que tienen lesión renal aguda sí se podrían beneficiar del uso y claro, asociado a una acidemia severa, ¿no?, que es la condición que estos pacientes tuvieron. Entonces, era importante para mí recalcar eso, ¿no?, por todos los beneficios y las cosas que los efectos adversos que puede tener. Otra de las cosas es los cristaloides versus las soluciones equilibradas, que no usamos frecuentemente, y que hay muchas que, por ejemplo, que no tenemos, ¿no? O bueno, no sé si habrán visto en las clínicas, no lo sé. Como por ejemplo en Plasmalay, ¿no?, que ellos tuvimos oportunidad de conversar un poco de eso. Entonces, también el lactato de Ringer como solución equilibrada. Entonces, como les mencioné en la exposición, cuando nosotros usamos o abusamos de los cristaloides, nosotros vamos a provocar mayor acidosis metabólica, vamos a provocar alteraciones en la reabsorción del bicarbonato, y la mayoría de los pacientes que están sobrehidratados, están o tienden a estar con la perfusión renal alterada, y pueden presentar lesión renal aguda. Lo que no pasa con las sustancias electrolíticas equilibradas, ¿no?, las cuales son hipotónicas,
se ha visto en algunos estudios su beneficio en los pacientes neurocríticos, porque hacer hipotónicas no causan mayor tonicidad o hipertonicidad en la solución, bueno, en el líquido, en el cuerpo, entonces, y disminuir el edema cerebral, ¿no? En los neurocríticos. Y también evita la citosis iatrogénica, que es la que mencionábamos, ¿no? Por el exceso de cloro, el exceso de sodio, que tiene el cloro de sodio al 9%, ¿no? Este estudio, este ensayo multicéntrico prospectivo incluyó a 15.802 pacientes de UCI. Entonces determinó que las soluciones equilibradas, como el lactato de Ringer y Plasma Light, en áreas de UCI se asocian a menor mortalidad y menor tasa de necesidad de terapia de reemplazo. Entonces eso quería comentarles, doctores. No sé si habrá alguna duda o alguna intervención de su parte. Bueno, muy bien, Nicomet, tu exposición ha sido muy buena, muy clara. Yo solamente quería agregar lo que tú mismo lo has dicho, ¿no? Es muy importante desde el saque al paciente que tiene un trastorno de hidroelectrolito o una patología aguda o una patología crónica que se ha descompensado por un problema agudo, ¿no? Entonces nosotros vemos bastantes pacientes en emergencia, sobre todo en shock trauma, a veces en T2, antes del COVID, que ingresan por diabetes mellitus descompensada, y una de las causas, pues cetoacidosis diabética, hipotensos, deshidratados, como también pues pacientes con hipoxia o shock severo ya de muchas horas, ¿no? Y que llegan probablemente con lactato elevado, muy elevado, o pacientes que son diabéticos usan metformina y no se sabe por qué la tomaban normalmente, pero tiene que haber algún factor que desencadenó que la metformina le produjo algún problema para hacer acidosis láctica por metformina severa, ¿no? O sea, lo que nosotros debemos evaluar es una buena historia clínica, como lo decías, un examen clínico, ver todas las características, examinando al paciente, no tomando una buena historia y llegando a un plan de trabajo, ¿no? Inicial con diagnósticos de problemas que tiene el paciente. Definitivamente la acidosis metabólica severa trae mucha alta mortalidad. Es una situación preparo que cuando ya nos damos cuenta o queremos corregir o estamos esperando el AGA, que hay una cola de agas, ya el paciente hace paro, porque yo hace un hilito nomás, y hace parada cardíaca, y ahí estamos reanimando y muchas veces no sale. Entonces, yo creo que primeramente, sigo recalcando, el 95% de los problemas debemos trabajarlo como clínicos, como observadores, como que examinamos a un paciente, historiamos bien y vamos manejando de acuerdo. No le vamos a hacer daño pasándole un agua destilada con su electrolito. En este caso, si estamos sospechando que está con hipercalemia o es un renal, con su agua destilada inicialmente, y no arrancar, pues, sobre todo los deshidratados, y no arrancar con cloruro, que a veces le ponen uno y ya tú no te diste cuenta, el enfermero le puso otro, todo es que estaba chocado porque estamos viendo 3, 4, 5 pacientes. Entonces, ya le pasaron 3 cloruros al chorro y el paciente lo han empeorado. Y ahí llega el AGA, recién. Entonces, definitivamente tenemos que interpretar el AGA, ver todas las correcciones que tenemos que hacer si es una acidosis metabólica a umbral alto, a umbral bajo, y asociarlo a lo que hemos obtenido en la historia clínica, ¿no? Por otro lado, con respecto a la acidosis metabólica severa, una de las causas, la acidosis láctica, por shock o por ingesta de un tóxico como es el metanol o la metformina, que hacen a veces ciertas reacciones, se ha visto que ¿Cómo estás tú? definitivamente tenemos que tratar inicialmente, porque si es una acidosis severa, o sea, ahí tenemos parámetros, ¿no? Yo siempre he trabajado con un parámetro de 720 de pH, ¿no?
pacientes diabéticos pueden aguantar hasta 720. Pacientes renales pueden aguantar hasta 710. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos bicarbonato en la dosis corregida o la dosis que debemos hasta que esperamos el resultado de Haga, podemos no solamente provocar mayor depresión respiratoria y llevarlo a la parada cardíaca, sino podemos desviar más la curva de la disociación de la hemoglobina a la derecha y el tejido estar más hipóxico, porque no va a poder soltar el oxígeno, la hemoglobina, ¿no? Por otro lado, dentro de las correcciones de las acidosis metabólicas, si usamos bicarbonato, previamente tenemos que ver cómo está el estado hemodinámico, cómo está su balance hidroelectrolítico, si orina, no orina. ¿Y ahí en qué estás No tener miedo, trabajando tú, Perichi? no tener miedo, ahorita termino, no tener miedo de utilizar bicarbonato es una acidosis severa. Sobre todo tampoco llevar pues a corregir el bicarbonato pues a valores normales, ¿no? Ser cauteloso, no lo va a matar un bicarbonato sérico pues de 8 a 10 milimoles por litro después de un control de Haga, o llevarlo a un pH superior a 7-10 sin ser tan agresivo. Porque sí se ha visto, cuando somos muy agresivos en el tratamiento con bicarbonato, es que provocamos mayor depresión miocárdica, ¿no? Mayor sobrecarga de líquidos, porque el bicarbonato jala agua, mayor sobrecarga de líquidos. Y por otro lado, muchas de las acidosis, por ejemplo, donde hay lactato muy elevado, este lactato se puede convertir o metabolizar en algún momento que vamos corrigiendo la causa en bicarbonato. ¿Y por qué? Porque el lactato, ¿dónde se metaboliza? Se metaboliza tanto en el riñón como en el hígado. Entonces, así ya vamos corrigiendo, o el mismo organismo va tomando su corrección propia, ¿no? Y vamos sacando adelante al paciente. Yo creo que esto tenemos que pensar bien, tenemos las herramientas, tenemos que pensar bien clínicamente y con la ayuda de las herramientas como es la gasometría y bueno, y los otros métodos como son los métodos hemodinámicos, la pulsoximetría, corregir si hay una hipoxia por una neumonía, una sepsis. Vamos corrigiendo estas cosas, vamos administrando antibióticos si amerita, sacar cultivos, vamos poco a poco, pero una sola persona con un equipo debe manejar este tipo de pacientes. No podemos hacer que uno pica acá, después se va al otro lado, pica a un lado, no, que hay un paro, no. Ese es un desorden, ese es caos. Y eso tenemos que ordenarlo en nuestro servicio, como se hace en los servicios donde tienen tope de pacientes, ¿no? 24 pacientes no recibo más, y se reparten entre un paciente, 4 o 3 pacientes por médico, ¿no? Y 2 enfermeras para 3 pacientes, pero en el caso de nosotros no. Eso es lo que quería agregar nada más. Gracias. Gracias, doctor. ¿Alguno más, doctores, podría dar alguna sugerencia? ¿Algún aporte, doctor? Justamente lo que mencionaba el doctor de la metformina sería recordar, ¿no? que tal vez no lo mencioné, que se debe a las biguaninas en general, conllevan a la reducción de la gluconeogénesis y con esto al aumento a la acumulación de lactato, ¿no? A la acidosis láctica y a la acidosis metabólica, por ejemplo. El doctor Zapata, el doctor Einer, ¿alguna intervención tal vez?
esto al final, claro, no es ¿Qué tal? Buenas genéticamente, noches. claro, pero tú, pues le das la Vemos vida frecuentemente acidosis metabólica, ¿no? En emergencia. con tu Y los últimos menstruación. años hemos visto, Con tu menstruación yo te voy a dar la orden y te vas sobre a todo ir a hacer asociado allá. a toxinas, Entonces, ¿no? según eso, ya yo voy a planificar Y un creo que en los biólogo. últimos cursos de Ya inversión de yo los últimos 3 llamo, años hablo y hemos coordino. presentado casos de intoxicados por Pero tiene metanol, que ¿no? pasar un poquito esta situación. Pues Es ya importante también, en la acidosis porque metabólica por esta situación siempre sí calcular el tiene que anion gap, pasar por lo menos de y lo que tiempo, se ha porque reforzado esperar un ahora poco. es el delta, ¿no? La diferencia de anion gap sobre la diferencia del bicarbonato, ¿no? Para poder clasificar al paciente. Y tener en cuenta, ¿no? Si tengo un anion gap muy alto, por ejemplo, por encima de 20, sospecho de metanol, ¿no? No. Creo Eso ya que entra el Carolina segundo está ahí tercer con día. nosotros y vimos hace poco un Basta caso, que ¿no? te venga una manchita. Que fue Al bastante siguiente día, ajá. O sea, te bastante falta lo didáctico, mismo, ya porque tienes ingresó como un días. trastorno sensorio, creo, sospecha un Y ACV, ya y tu menstruación, ¿cómo finalmente está? ¿Es abundante? haciendo un poco ¿Poco? más de ¿Cómo está? anamnesis y Ya, sí, pensando que no toda acidosis metabólica anion gap es cetoacidosis o el sepsis o renal, Ya. no dejemos de lado las intoxicaciones como causa de acidosis metabólica, sobre todo con anion gap muy alto, ¿no? Ese caso que le mencionaba a Carolina lo vimos en shock trauma de la nueva emergencia y fue no intoxicado por metanol, y lo confirmamos porque pedimos el dosaje del tóxico en Psicotox en una madrugada, ¿no? De una guardia que hace unos meses atrás. No sé si me escuchan. De alguna forma. Sí, doctor. Sí, Einer, sí se te escucha. Lo siento, doctor. Ya, ok. Ya, entonces, sí, entonces, importante, acidosis metabólica, calculen anion gap, calculen el delta de gap bicarbonato, que es el radio delta, y siempre pensar que hay una toxina que puede ser la causa de esto. Y tampoco no todo es metanol, ¿no? Hace unos 10 años quizá, cuando estábamos en shock trauma antigua emergencia con el doctor Reyes, recibimos una acidosis metabólica también severa con anion gap bien alto. Y bueno, pensamos lo clásico, ¿no? Es cetoacidosis, es un séptico, es un paciente con falla renal, y era un señor de 37 años, varón, que vino con su esposa, y el señor no tenía antecedentes de tener problema no era diabético, no era hipertenso, no era renal. Lo único que importante de la anamnesis, el señor dice, preguntamos a la esposa, ¿en qué trabaja su esposo? Y la señora nos dice, mi esposo tiene un taller de car wash, o sea, donde lavan carros. Entonces ahí se nos enciende el foco, dice, si lava carros, puede haber estado intoxicado con una sustancia extraña, ¿no? Un tóxico. Entonces, exacto, ¿no? Se hizo la anamnesis y la señora nos trajo el dato, sí, que dice que uno de los operarios le dice que el señor había cogido una botella verde de Sprite. Entonces tenemos a veces la mala costumbre de guardar sustancias tóxicas en botellas de bebidas gaseosas u otras, ¿no? Gran error. El etilenglicol no tiene olor, tiene incluso buen sabor porque es dulce, y el señor pues había tomado en forma accidental el etilenglicol, que es un líquido que se usa en los radiadores de los carros, es un refrigerante, ¿no? Fue una intoxicación por etilenglicol que le causó la acidosis metabólica. El paciente estuvo con nosotros en emergencia, pasó a UCI, fue dializado y se fue a las 2-3 semanas, me parece, de alta caminando, ¿no? Fue una enseñanza. No toda intoxicación es tampoco metanol, ¿no? Entonces, ahí la nemotecnia que ha presentado Joca, que es etilenglicol, paraldehídos, salicilatos, metanol, Ya, etcétera, para tomar en cuenta, ¿no? y bien. Bien, gracias. También sería bueno no olvidar esos pacientes que llegan en estatus convulsivos, no sé cuántas horas. Entonces llegan con una hipoxia, aparte de eso, la hipoxia acompañada pues de aumento del lactato, y bien alto, bien severo. Hay que manejar esa situación. También es frecuente los pacientes con estatus epiléptico. Por otro lado, pues la clínica no es muy específica. ¿No está casado el gordo? No es muy específica, pues los pacientes llegan a veces
despiertos, con cansancio, debilidad muscular, debilidad general, confusión, algunos están con coma, en coma o precoma y con hipoxia severa.